Croqueta. Todos los movimientos, todas las luchas y la mayoría de hechos históricos memorables tienen una fecha en el calendario. La Revolución Francesa tiene el 14 de julio de 1789, el día de la toma de la Bastilla. El fin de la Guerra Fría también tiene su día señalado, el 9 de noviembre de 1989, el día que cayó el muro de Berlín. Pues si te gustan los idiomas y sientes especial interés o afecto por las lenguas, entonces el 21 de febrero de 1952 es nuestra fecha. Es el día que lo cambió todo. En este vídeo quiero hablaros de la manera más exhaustiva posible. Sí, ya lo sé, es un reto un poco ambicioso eso de exhaustivo. Pero sí, quiero hablaros de la manera más exhaustiva posible de lo que ocurrió el día 21 de febrero de 1952 en la ciudad de Dhaka, actual capital de Bangladesh. Quiero que comprendáis cómo fue de importante lo aquí acontecido, tanto que cada día 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Quiero que entendáis cómo y por qué el pueblo de Bangladesh ese día del 21 de febrero del 52 salió a la calle, y algunos ciudadanos, héroes en muchos sentidos, llegaron a dar su vida por defender su lengua materna, el bangla. En este vídeo vamos a ver qué importancia tuvo todo esto, qué importancia tiene todavía, qué consecuencias, qué podemos aprender y sobre todo, qué podemos hacer para concienciar para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Yo digo que lo primero de todo es hacer memoria. Mi nombre es Manuel Lunardi y esto es La Barrera del Idiota. Para comprender los hechos de Dhaka del 21 de febrero de 1952, primero nos tenemos que ir a la India y unos años más atrás, concretamente al año 1947, porque fue en este año cuando el dominio colonial británico llegó a su fin en el subcontinente indio. ¿Os pelo bien? Yo siempre estoy aquí en los vídeos con los pelos raros. La India, la joya del Imperio Británico, dejaba de estar bajo poder e influencia del Reino Unido. Y esto no es algo baladí. Qué bonita palabra, baladí, ¿eh? Baladí. Baladí. Es que es algo baladí. Una palabra muy bonita. Podemos encontrar influencia británica en la zona de la India desde 1757, así que la India estaba diciendo adiós a una influencia británica de casi 200 años, y ahora sigamos entendiendo cosas para llegar a nuestra historia. La India británica nunca fue un territorio unificado, sino un espacio imperial inmenso y extraordinariamente heterogéneo. Extraordinariamente. Hablando ya de lenguas, en la India británica convivían unas 300 lenguas y casi 1000 dialectos diferentes, todos ellos pertenecientes a diferentes familias lingüísticas. Además, convivía una compleja superposición de religiones, identidades regionales, castas y tradiciones culturales. Hay que seguir entendiendo en lo lingüístico que las lenguas de la India, como el hindi, el urdu, el bengalí, el telugu, el panjabi, por citar algunas, porque es que son un montón, no eran simplemente lenguas locales a las que podías mirar por encima del hombro, sino que eran lenguas llenas de riqueza, con siglos de desarrollo, con literatura propia y comunidades plenamente formadas en esas lenguas. Y veréis, el poder colonial británico nunca intentó unificar lingüísticamente la India. Al contrario, adoptó una política pragmática de uso de varias lenguas. Primero con el persa, herencia de la administración mogola, no mongola, no mongola de Mongolia, mogola, la mogola, mola. Y más tarde el inglés, que pasó a ser la lengua de la administración de la India. Las lenguas locales quedaron relegadas a la vida social, al ámbito cultural y a la formación básica, pero nunca se integraron en las estructuras de poder estatal. Pero ojo, cuidado, esta situación, la población que allí vivía nunca la vivió como una humillación, ya que el Estado no era propio. La población veía de manera evidente que la lengua del poder estatal debía ser la lengua del colonizador, en este caso el inglés. Paradójicamente, este modelo del Imperio Británico permitió que sobrevivieran muchas de las lenguas locales. El inglés solo se imponía en lo administrativo, pero no en la sociedad. Por eso, todas las lenguas de la India pudieron desarrollarse sin problemas, en especial el hindi, el urdu y el bengalí, que son las tres lenguas protagonistas de esta historia. Estas lenguas siguieron siendo las lenguas mayoritarias de sus respectivos territorios tradicionales. El urdu en las zonas musulmanas, el hindi en el grosso del subcontinente indio y el bengalí en la zona de Bengala. Sí, Bengala, de ahí vienen los tigres de Bengala. Bengala. Para poder avanzar en la historia, todavía tenemos que seguir hablando de lingüística. Y para empezar, tenemos que saber quiénes son estas tres lenguas protagonistas de la historia. ¿Qué es el urdu? ¿Qué es el hindi? ¿Qué es el bengalí? ¿Y a qué viene tanta disputa y tanto caos entre estas tres lenguas? Primero, vamos con el hindi y el urdu. Que esto es un lío gordo, ¿eh? Es que esto yo no sé cómo seguirlo para adelante. Bueno, da igual, nos ponemos las botas de lluvia
y nos metemos en el jardín. Pero antes suscríbete al canal, ¿no? Para seguir sabiendo cosas tan interesantes como esta sobre lingüística e idiomas. Y por supuesto, comparte el vídeo lo que quieras. Ah, y seguidme en las redes también, que ahí tenéis más cosas en formato vertical. Bueno, venga, allá voy. El hindi y el urdu. El hindi y el urdu. Os sobra agua. Oficialmente, el hindi y el urdu, lenguas extensamente habladas en la India entonces y ahora, se consideran dos lenguas separadas. El hindi suena así. नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा आहूजा है। मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आपसे अपनी मातृभाषा हिंदी में बात करूँगा। Y el urdu suena así. मेरा नाम सीमा है, मैं 22 साल की हूँ और मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी। जब मैं 10 साल की थी तो मैं यहाँ अमेरिका रहने के लिए आई और उस वक्त से यहाँ ही रह रही हूँ। Y si no has escuchado la diferencia entre ambos, no es culpa tuya. Si no has escuchado la diferencia, es porque el 99% en el registro hablado no hay diferencia. No hay diferencia. No la hay. Vale, ahora es la parte en la que la policía de las lenguas viene y me detiene. A ver, ¿cómo explico esto? ¿El hindi, el urdu y el hindi son la misma lengua y no lo son a la vez? ¿Esto qué es? ¿La lengua de Schrödinger? Se dice Schrödinger, Schrödinger, Schrödinger. Manuel, ¿cómo puede ser eso? Pues aquí te va la explicación. A ver, resumiéndolo mucho, el hindi y el urdu son el resultado de un mismo proceso. La evolución, a partir de la Edad Media, de una lengua hablada común en el norte del subcontinente indio. A esa lengua común, los lingüistas suelen referirse como hindustaní. Repito, hindustaní. Repito, hindustaní. Repito, hindustaní. Repito, el hindustaní es una lengua indoeuropea, sí, como la lengua que estoy hablando yo ahora mismo. Lo que pasa es que es de la familia indoaria. Así que, aunque pueda haber gente que discrepe, hay un consenso lingüístico mayoritario que dice que el hindi y el urdu son en realidad dos estandarizaciones del hindustaní. Pero hindustaní y al fin y al cabo. ¿Hablantes de hindi y de urdu pueden entenderse mutuamente? Respuesta rápida. Sí. Respuesta no tan rápida. Sí, pueden entenderse mutuamente porque en la forma hablada cotidiana su gramática es prácticamente la misma. El orden de las palabras, la conjugación verbal, la estructura de las frases y la inmensa mayoría del vocabulario del día a día, del vocabulario no técnico. Que os quede claro, un hablante de hindi y un hablante de urdu pueden mantener una conversación sin problemas. La inteligibilidad mutua entre hindi y urdu es muy alta. Entonces, Manuel, ¿cuál es la diferencia entre el hindi y el urdu y por qué se consideran dos lenguas oficialmente separadas? Pues veréis, la unidad estructural que representa el hindustaní empieza a fracturarse, como no, por motivos políticos, históricos y religiosos. Punto. Por cierto, recordando algún día que os haga un vídeo sobre divergencia lingüística. Pero básicamente la divergencia lingüística es cuando las lenguas se separan. Divergencia es cuando las lenguas dejan de parecerse o quieren dejar de parecerse la una a la otra, o bien por motivos naturales o bien por motivos artificiales. Con el hindustaní hubo en este caso una divergencia lingüística claramente deliberada. El proceso de divergencia lingüística del hindustaní se acelera a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque fue en este periodo cuando las lenguas del norte de la India empiezan a codificarse, empiezan a ser normalizadas y estandarizadas, es decir, a ser dotadas de gramáticas oficiales, diccionarios propios. ¿Pero qué pasó? Que esta estandarización no fue neutral, sino que estuvo influida por movimientos ideológicos, religiosos y nacionalistas. En serio me estoy poniendo en este vídeo, ¿no? A ver, que es un poco dramático, la verdad. En el caso del hindi, los impulsores de su estandarización fueron principalmente intelectuales y reformistas hinduistas, vinculados al naciente nacionalismo indio. Para ellos, la lengua de la India debía reflejar la identidad cultural puramente india. Por esa razón, el hindi empezó a purificar, y con muchas comillas esto de purificar, gran parte del vocabulario persa y árabe heredado del uso histórico. Lo reemplazó, sustituyéndolo por términos tomados del sánscrito, porque entendían que el sánscrito era la lengua clásica del hinduismo. El sánscrito era al hindi lo que el latín al español. La decisión más notable de los reformistas hindúes fue la adopción oficial del alfabeto Devanagari para la escritura del hindustaní futuro hindi. Un alfabeto, por otra parte, muy bonito. Sin embargo, por parte del urdu sucede lo contrario. Ellos sí quieren reafirmar esa identidad persa y musulmana. Por eso deciden escribir el hindustaní en alfabeto árabo-persa. Además, rechazaron cualquier término sánscrito y lo sustituyeron por un término persa o árabe. Porque para esta gente, pues el árabe y el persa era lo que el latín al español. ¿Entendido? Es precisamente por ese rechazo de términos mutuos que el urdu y el hindi se entienden peor cuando utilizan un lenguaje técnico. Pero repito,
En el código hablado normal del día a día, alguien que habla urdu y alguien que habla hindi se entienden perfectamente. Vale, se entienden en todo salvo en el código escrito. Porque el hecho de que decidieran usar alfabetos distintos significó en la práctica que ambas lenguas se volvieron mutuamente ilegibles. Inteligibles, pero ilegibles. Se entendían, pero no se leían. La escritura actuó como una frontera cultural visible, reforzando la percepción de que se trataban de dos lenguas distintas. Vale, ¿os imagináis que en España la lengua española se escribiera en España con alfabeto latino, pero yo que sé, la lengua española de Argentina se escribiera con alfabeto cirílico? Pues algo parecido ocurre aquí en la India con el urdu y el hindi. Gracias a cambiar los sistemas de escritura, socialmente fueron mejor percibidas como dos lenguas distintas. Si lo pensáis, fue una estrategia muy inteligente. Pues bien, explicado todo esto, podemos seguir con la historia del 21 de febrero de 1952 en Dhaka. Pues todavía no. Pues no, porque todavía no he hablado del bengalí, que es la tercera lengua en discordia de esta historia. Bueno, pues te presento al bengalí. Vale, pero para que no haya dudas, te vuelvo a presentar al hindi. Y para que haya todavía menos dudas, te vuelvo a presentar al urdu. Estas de aquí son las mismas oraciones, todas quieren decir lo mismo. Esta oración en los tres idiomas significa me gusta aprender idiomas. Claramente ves una diferencia entre el hindi y el urdu, pero cuando la escuchas ya no hay tanta. Hindi. मुझे भाषाएं सीखना पसंद है. Y esta es la misma oración en urdu. मुझे ज़ुबानें सीखना पसंद है. Pero en bengalí suena totalmente distinto. আমি ভাষা শিখতে ভালোবাসি. Y si te fijas, el alfabeto también es distinto, no es el mismo alfabeto que el del hindi. Sí, fíjate bien, que ya sé que te estaba confundiendo. Fíjate, no es el mismo, es diferente, fíjate. ¿Por qué el bengalí suena tan diferente al hindustaní? Es decir, al hindi y al urdu. Y además, ¿por qué se escribe con otro alfabeto? A ver si va a ser que el bengalí se trata de una lengua totalmente distinta, una lengua genuinamente propia y de pleno derecho. Pues sí, va a ser eso, va a ser eso, sí. Va a ser eso. El bengalí es la lengua mayoritaria de la región histórica de Bengala. Acordaos, Bengala, los tigres, Bengala. আমি অঙ্কিতা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অ্যান্ড আমি হুগলিতে থাকি বাঙালি মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি মানে কলকাতা বাঙালি মানে হাওড়া সেতু El bengalí, al igual que el hindi y el urdu, es una lengua indoeuropea y también parte del grupo indoario. Pero el bengalí forma parte del grupo indoario oriental y el urdu y el hindi forman parte del grupo indoario central. Por lo tanto, un hablante de bengalí no entiende a un hablante de hindi ni de urdu, ni al revés. Sí, vale, ahora me dirás que pueden reconocer palabras sueltas, ya, pero como tú, hablante de español, puedes reconocer una palabra suelta en francés y eso no quiere decir que entiendas y hables el francés. Además está el tema del alfabeto. El bengalí tiene su propio alfabeto que se llama alfabeto bengalí, pero no es el alfabeto de Banagari del hindi ni el alfabeto árabo-persa del urdu. Así que quede claro, estos tres idiomas no se pueden leer entre ellos. ¿Hemos entendido bien todo esto? No, en serio, decidme si no lo habéis entendido o lo que sea, echadlo para atrás, porque si no entendemos que el hindi y el urdu con el bengalí son dos lenguas totalmente separadas, pues no vamos a entender la siguiente historia, ¿vale? Porque ahora sí nos vamos a la historia. Volvemos a la India en 1947. Que es, como adelantaba antes, cuando el imperio colonial británico empieza a resquebrajarse. Y además, aquello en la India internamente iba a caer en algún momento por su propio peso. La gente en la India británica empieza a expresarse públicamente, con movilizaciones masivas, huelgas y desobediencia a las leyes coloniales. Resumiendo, el pueblo indio ya no acepta el dominio extranjero. Y en ese contexto surgen dos movimientos políticos muy importantes. Por un lado, el Congreso Nacional Indio, que defiende una India independiente, unificada y laica. Pero por otro lado está la Liga Musulmana, que sostienen que los musulmanes del subcontinente indio, que son una minoría a escala total, pero una mayoría en algunas regiones, pensaban que quedarían políticamente relegados al poder indio, que es mayoritario. Por eso los de la Liga Musulmana pensaban que no había otra opción, que la única garantía política y cultural de los ciudadanos musulmanes dentro de la India era la creación de un estado propio y musulmán. Así que haciendo un resumen muy rápido y saltándome mucha violencia y sufrimiento de por medio, en agosto de 1947 el Imperio Británico se retira de la India y el territorio se divide en dos nuevos estados soberanos: el estado de la India, o Bharat, con una filosofía laica pero con una población mayoritariamente hinduista, y Pakistán, con una población
musulmana. Pues bueno, a partir de aquí vamos a dejar de lado al nuevo estado de la India y vamos a centrarnos solamente en Pakistán. El estado de Pakistán nace deprisa y corriendo, y con un montón de contradicciones en su ser. Y son estas contradicciones las que nos llevan a los hechos del 21 de febrero del 52. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Geografía. Para empezar, el nuevo estado de Pakistán estaba dividido geográficamente en dos territorios físicamente separados, sin continuidad geográfica entre ellos. El nuevo estado de Pakistán estaba compuesto por Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que es la región histórica de Bengala Oriental, y ambos territorios estaban separados el uno del otro por unos 1600 kilómetros de distancia. Esta división no era solo un problema de mapas, cada uno de estos dos territorios tenía realidades históricas, culturales y lingüísticas muy diferentes. Demografía. La mayoría de la población del conjunto del nuevo estado de Pakistán vivía en la zona este, pero el poder político, militar y administrativo se concentraba en el oeste, en Pakistán Occidental. La capital, el ejército y la alta burocracia estaba siempre en Pakistán Occidental. Lingüística. En Pakistán Occidental desde siempre convivían varias lenguas. El panjabí o el punjabi, no sé muy bien cómo se dice esta lengua en realidad, la he encontrado escrita de varias maneras. Bueno, en fin. El sindhi, el pastún, el baluchí, el urdu, pero ninguna de estas lenguas era hablada por la mayoría de la población de Pakistán Occidental. Es decir, no había en Pakistán Occidental una lengua mayoritaria, pero Pakistán Oriental sí la tenían. En el este, en Pakistán Oriental, más del 90% de la población hablaba bangla o bengalí, que es lo mismo. El bangla era la lengua materna de Pakistán Oriental. ¿Estáis viendo el lío que era Pakistán? Es que está todo al revés. Pakistán Oriental tenía una sociedad mucho más homogénea, que hablaba la misma lengua, tenía mucha más población, tenía una economía relevante, y sin embargo, todo se decidía a 1600 kilómetros de distancia en una zona que no era nada homogénea. Pero cuidado que este sinsentido no ha llegado a su fin, porque ahora viene la bomba. El Estado de Pakistán elige la lengua urdu, elige el urdu como única lengua oficial de Pakistán. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sí, el urdu, esa lengua de la que hemos hablado antes, esa lengua que se escribe en árabe y que es una estandarización del hindustaní, pues Pakistán la hace oficial en todo el estado, en las dos partes, en Pakistán Occidental y en Pakistán Oriental. Y ojo, yo no es que tenga nada en contra del urdu, es una lengua maravillosa con siglos de historia, pero es que esta decisión va a traer trágicas consecuencias, porque es que aquí viene el sinsentido. ¿Os acordáis que os dije que en Pakistán Occidental se hablaban muchas lenguas? Bueno, pues en ese momento, en 1947, en Pakistán Occidental, el urdu solo era hablado por un 3 o 5% de la población como lengua materna. Y en Pakistán Oriental, en el este, ya ni hablamos. Allí es que no la hablaba nadie. De hecho, el país de la India tenía y tiene más hablantes de urdu que la propia Pakistán. Entonces, la pregunta está clara, ¿no? ¿Por qué Pakistán decide poner como lengua oficial una lengua que la habla tan poca gente dentro del Estado? Pues obviamente por motivos políticos. El urdu en Pakistán era hablado por una minoría muy concreta, compuesta principalmente por los llamados muhajirs, musulmanes que emigraron del norte de la India tras la partición. Además, era la lengua de la élite, de la gente que fundó el país y de la Liga Musulmana. Y desde el punto de vista de estas élites, el urdu ofrecía ciertas ventajas. Urdu 1. El urdu se veía estrechamente relacionado con el Islam y era una lengua percibida históricamente como de musulmanes. 2. El urdu se consideraba una lengua neutral. ¡Neutral, mis cojos! Se consideraba neutral frente a las lenguas regionales más fuertes. Eligiendo el urdu, hacían que ninguna de las grandes lenguas de Pakistán Occidental se hiciese más fuerte todavía. 3. Y la más importante en mi opinión, decidieron poner el urdu como lengua oficial para quitarle peso al bengalí. A ver, pensadlo, tiene cierta lógica. Si juntas los dos pedacitos de la entonces Pakistán, la lengua mayoritaria sigue siendo de lejos el bengalí. De hecho, es que el bengalí es una de las lenguas más habladas del mundo. Está, creo, en el top 10. Si pones como lengua oficial de todo el estado de Pakistán el bengalí, la élite de Pakistán Occidental estaría reconociendo ciertas cosas que no quería reconocer, como que la mayoría de la población vivía en el este, o que tendría que abrir la administración, el ejército y la política a los hablantes de bengalí, que son mayoría, y entonces les iban a comer la tostada. Y además tendrían que redistribuir el poder y darle más peso a los hablantes de bengalí y a la población del este. Y eso
no iba a pasar. ¿Veis? Todo esto sucedía solo por aceptar una lengua como oficial. Luego no me digáis que las lenguas a lo largo de la historia no han tenido importancia ni son importantes. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué suponía para Pakistán Oriental la aceptación del urdu como lengua oficial en todo el estado de Pakistán? Pues significaba que toda la comunicación con el estado y toda la administración iba a estar en una lengua que nadie entendía. No sé, imagínate vivir en Extremadura y que cuando vayas a hacer tu papeleo administrativo, yo que sé, tu declaración de la renta, pues la tengas que hacer en euskera. Mucho sentido no tiene. Para los bengalíes, que la administración solo funcionase en urdu significaba que la capacidad de ascender dependía de saber urdu. Si no sabías urdu, quedabas relegado. Así que el idioma se convirtió en un filtro social y separaba a los que podían moverse por el aparato estatal de quienes quedaban relegados a puestos secundarios. Esto generó una fuerte humillación colectiva en el este. Lo vivieron como un colonialismo interno y la sensación de que la independencia del Imperio Británico no había servido para nada. Pakistán convirtió el idioma en una frontera entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero Manuel, venga ya, dinos qué pasó el día 21 de febrero de 1952. Que sí, que ya llegamos, que ya estamos ahí, que ya llegamos. Vámonos ahora a 1948. Fue en este año cuando el gobernador general de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah, declaró que el urdu sería la única lengua oficial del estado. La respuesta por parte del este no se hizo esperar mucho y los estudiantes comenzaron a organizarse en las universidades, especialmente en la Universidad de Dhaka, la capital del este, donde los estudiantes e intelectuales crearon un comité de acción para exigir el reconocimiento del bengalí como lengua estatal, y nace así el movimiento por la lengua bengalí. El 11 de marzo de 1948 se convocó una huelga. Esta huelga marcó un punto de inflexión y el gobierno de Pakistán reprimió esta protesta en el este, censurando noticias y encarcelando líderes, pero el movimiento continuó. Entre 1949 y 1951, el movimiento por la lengua bengalí se consolidó mediante asociaciones y frentes culturales y una intensa labor periodística que convirtió la defensa del bengalí en un símbolo de dignidad. Así llegamos a enero de 1952. Venga, que ya casi estamos. Y por cierto, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Espero que te esté gustando y te vuelvo a pedir que te suscribas. Así me apoyas para seguir haciendo contenido. Seguimos. Otro punto de inflexión se produce el 27 de enero de 1952, cuando el entonces primer ministro de Pakistán, espérate que lo leo, Khawaja Nazimuddin. Bueno, pues este señor ese día pronuncia un discurso en el centro de la ciudad de Dhaka y en ese meeting aborda directamente la cuestión lingüística. ¿Y qué pensáis? ¿Que estaba de buenas? Pues no. De hecho, aborda la cuestión lingüística desde una manera bastante provocadora para la población bengalí. No solo rechazaba la demanda de los bengalíes de tener el bangla como otra lengua oficial del estado, sino que descalifica abiertamente a los hablantes de bengalí, diciendo que el bengalí es una forma de provincialismo, diciendo que la defensa del bengalí es una cuestión regional contraria al interés nacional. El primer ministro no dejó espacio a la ambigüedad. El debate, desde la perspectiva del gobierno central, estaba cerrado. Tras el discurso del primer ministro, los sectores movilizados solo tienen dos opciones: o aceptar lo que dice el Estado o prepararse para una respuesta organizada. Spoiler: decidieron lo segundo. 31 de enero de 1952. Este día se celebró una reunión multipartidaria en Dhaka, con los principales líderes del movimiento por la lengua bengalí, y se debatieron varias cuestiones claves: la necesidad de mover de nuevo a los estudiantes, la conveniencia de acciones públicas visibles, como huelgas y manifestaciones, y la importancia de mantener la cuestión lingüística en el centro del debate político. Que os quede muy claro que los participantes de esta reunión eran conscientes del peligro. Sabían que desafiar abiertamente la línea oficial del Estado podía traer consigo malas consecuencias, prohibiciones, detenciones o incluso el uso de la fuerza. Sin embargo, el consenso que se impone en esta reunión es que no actuar equivaldría a aceptar una derrota política, así que siguieron adelante. 20 de febrero de 1952, un día antes del día D. ¡Tensión! ¡Qué tensión! En este día, en Dhaka, el ambiente ya está muy caldeado. Todos saben que una gran protesta es inminente. De hecho, ya había rumores de que el día 21, o sea, el día siguiente, iba a haber una gran movilización. Y por eso mismo, y atención a la jugada, el día 20 de febrero, el señor Syed Hassan Qureshi, que era la máxima autoridad civil y administrativa de la ciudad de Dhaka, promulga lo que se conoce como la sección 144. Esta disposición otorgaba amplios poderes a la administración para prohibir reuniones públicas, procesiones y manifestaciones, cuando consideraban que éstas suponían un riesgo para el orden público. Es decir, a la población bengalí se le estaba prohibiendo el día antes su derecho a manifestarse
por su lengua. Pero mientras el Estado prohibía la manifestación, los estudiantes de la ciudad de Dhaka hacían justamente lo contrario. Los estudiantes de 3 instituciones muy concretas, la Universidad de Dhaka, el Dhaka Medical College y el Engineering College, recorrieron los centros educativos para asegurarse la participación de más estudiantes en la huelga y las protestas previstas del día 21. Es el punto de no retorno. Y ahora por fin, vámonos al día D. Hora a hora. 21 de febrero de 1952. Dhaka. Antes de meternos en faena, tened muy presente que todo lo que aquí va a suceder tiene lugar en un triángulo urbano muy concreto: la Universidad de Dhaka, el Dhaka Medical College Hostel y el entorno de la Asamblea Legislativa de Bengala Oriental. La jornada del 21 de febrero de 1952, entre las 6 y 7 y media de la mañana, fuerzas policiales ya están preparadas mucho antes de que los estudiantes estuviesen en la universidad, y los agentes toman posiciones justo en esta área. Hacia las 10 de la mañana se advirtió una creciente concentración de estudiantes y la circulación de consignas y rumores de violar la sección 144. También quedaba clara la percepción de que la Universidad de Dhaka sería el punto de partida de la movilización pública. Por eso es también que alrededor de las 10 de la mañana el Estado envía todavía más refuerzos policiales a la puerta de la universidad, lugar desde el que los estudiantes intentarían salir en procesión. Paralelamente, se sabe que Syed Hassan Qureshi, el District Magistrate, contacta a las autoridades universitarias para que intenten persuadir a los estudiantes de no violar la sección 144. Entre las 10 y las 11, los estudiantes se concentran en Amtala, que es un punto muy concreto del campus universitario. Los líderes del movimiento lingüístico se reúnen en asamblea, y el debate central no es tanto qué quiere el movimiento, sino hasta qué punto está dispuesto a llegar. Se sabe que fue un debate intenso y que había posiciones encontradas. Algunos defendían la prudencia y sabían que las cosas se podían poner muy feas si violaban la sección 144 y salían en huelga, pero otros defendían que no violar la prohibición era aceptar la derrota. En esta hora de reunión se decidió el curso de la historia. Finalmente, la asamblea llega a un consenso claro: se violará la sección 144. Una vez tomada la decisión, el movimiento por la lengua se enfrenta a una pregunta: ¿cómo van a salir a manifestarse? La solución adoptada fue una táctica concreta. Los estudiantes saldrían en procesión del campus, pero en grupos de 10, porque la sección 144 prohibía explícitamente la manifestación y la reunión de grandes grupos de personas. Por lo tanto, salir de 10 en 10, salir en pequeños grupos, permitía violar la prohibición sin ofrecer un pretexto inmediato para arrestos colectivos. Así que, hacia las 11 de la mañana, los estudiantes empiezan a agruparse en la puerta de la universidad. Y este momento es especialmente tenso. La policía ya está presente, los refuerzos ya han sido desplegados y ambas partes son conscientes de que la prohibición se desafiará. Este es el primer cara a cara entre estudiantes y policía. Los estudiantes se mueven primero, salen de la puerta de la universidad en grupos de 10 en 10. Según las fuentes que os dejaré en la descripción, la policía interviene de inmediato cuando ve a los estudiantes caminar. El bloqueo policial produce confusión y forcejeos en un espacio muy reducido, lo que da lugar a las primeras detenciones masivas de la jornada. Se señalan hasta 91 estudiantes arrestados en este tramo inicial. Estas detenciones provocan que estalle la tensión y se produce el primer enfrentamiento abierto entre estudiantes y policía. Desde el lado estudiantil se lanzan ladrillos, mientras que la policía responde con gas lacrimógeno. Como resultado de este choque, la masa de estudiantes se fractura en dos direcciones. Una parte de los estudiantes se repliegan hasta el interior del campus universitario, y la otra parte, en cambio, consigue romper el cordón policial y se dirige hacia un nuevo punto de concentración, el entorno de la Asamblea Legislativa de Bengala Oriental. La lucha por el movimiento de la lengua sale de la universidad. Hacia la 1 de la tarde, muy pocos estudiantes quedan ya en el campus. Casi todo el cuerpo estudiantil que allí quedaba se ha trasladado a otro nuevo punto de concentración, el área del Dhaka Medical College Hostel. Este recinto se encuentra muy cerca del perímetro de la universidad, pero a la vez muy cerca de la Asamblea Legislativa. Además, ofrecía un entorno con mayor tránsito civil. De hecho, a partir de este momento comienzan a sumarse personas ajenas a la universidad.
Ese mismo día 21 de febrero del 52 había sesión en la Asamblea Legislativa. La sesión de la Asamblea estaba prevista para las 3:30, así que alrededor de las 3 comienzan a llegar los primeros legisladores y ministros. La policía refuerza entonces el cordón de seguridad. Mientras tanto, los estudiantes que están en la puerta del Dhaka Medical College Hostel intentan interpelar directamente a los representantes políticos. Algunos políticos se quedan mirando y observando los efectos del gas y la represión. Otros se dirigen rápidamente al interior del edificio de la Asamblea Legislativa. A su vez, la policía emite advertencias para que la multitud se disperse. Entonces, aproximadamente entre las 3:20 y 3:35, en los minutos inmediatamente anteriores al inicio de la sesión, se produce la secuencia que marca un antes y un después. La policía se deja de advertencias y abre fuego. La muerte de los que se conocen como los mártires de la lengua. A todos ellos se les recuerda y se les tiene presente en el Shahed Minar, el monumento a los mártires de Dhaka. Los disparos de la munición real, obviamente, hacen que la masa se disipe, haciendo así que acaben los disturbios. Tras esto, las autoridades policiales actuaron de noche y en secreto, ocultando los cadáveres de los jóvenes bengalíes. Estos jóvenes estudiantes fueron enterrados en secreto y de forma apresurada y discreta, sin avisar a los familiares. El primer comunicado oficial del Estado de Pakistán sobre los disturbios omitió cualquier muerte y presentó lo ocurrido como un simple problema de orden público. Paradójicamente, todos estos esfuerzos de ocultación de lo que ocurrió realmente no tuvo más que un efecto contrario a largo plazo. Cuando los periodistas descubrieron y publicaron los hechos, el Estado de Pakistán no tuvo más remedio que reconocerlos. Con esto se reforzó la indignación social. 22 de febrero, un día después del día D. Ese día, ante la ausencia de cuerpos, la ciudad de Dhaka improvisa un duelo. Se celebra un Gayebi Janasa, una oración funeraria sin cadáveres. Esto se hizo alrededor de las 10 de la mañana en el Medical College Hostel. Desde ese instante, el 21 de febrero, deja de ser una fecha y se convierte en Ekushey. Ekushey significa 21 en bengalí y es la forma abreviada y cargada de significado con la que se nombra el 21 de febrero en lengua bengalí. Y a partir de aquí vamos a poner el turbo en la historia. Vamos a decir que tras el 21 de febrero el movimiento por la lengua continuó, pero esta vez ya no como algo estudiantil, sino como un movimiento social de Pakistán Oriental. La cuestión de la lengua entra en el centro del Estado y por fin, en 1956, el urdu y el bangla son reconocidos como lenguas estatales de Pakistán. Pasaron los años y volviéndome a dejar mucho sufrimiento de por medio, podemos decir que la defensa del bangla, que la defensa de la lengua bengalí, enseñó a la población de Pakistán Oriental a organizarse, protestar y asumir sacrificios, y creó una identidad social y política común. Así que lo que empezó solo como una lucha por el idioma, que no es poco, acabó revelando que la igualdad dentro del Estado de Pakistán no era posible y preparó el camino para la independencia de Pakistán Oriental. Esto sucedió en 1971 y formó un nuevo estado que hoy en día se conoce como Bangladesh. Años más tarde, ese nuevo estado de Bangladesh propuso ante la UNESCO que la fecha del 21 de febrero se reconociera como símbolo de la defensa de las lenguas maternas y a su vez de la diversidad lingüística. En 1999, esta propuesta fue aprobada. Y desde el año 2000, el 21 de febrero, se celebra oficialmente el Día Internacional de las Lenguas Maternas. ¿Y que por qué es importante este día? Porque este día nos enseña que las lenguas son mucho más que solo un medio para comunicarse. Es cultura, es tradición, es historia, es educación, justicia, poder, dignidad. A lo largo de la historia, muchas lenguas han tenido y tienen todavía que luchar por existir oficialmente. El bengalí es solo una de tantas lenguas que tuvo que luchar. Por suerte, salió todo más o menos bien, pero
a qué precio y a qué coste. Si os ha gustado esta historia, dejadme en comentarios si queréis más historias parecidas o de la misma relevancia donde las lenguas estén en el centro de la cuestión. Por desgracia, hay unos cuantos sucesos parecidos a lo largo y ancho de este mundo, porque recordad que hoy mismo comunidades enteras de hablantes siguen reclamando educación, administración y justicia en su lengua materna. Muchas de ellas están en situación de vulnerabilidad y muchas no lo están porque la hablen 4 gatos, porque recordad que el bengalí no lo hablaban ni lo hablan 4 gatos o 4 canguros. Ya os he dicho muchas veces que las lenguas pueden morir de 1001 formas. La mayoría son por procesos naturales, pero otras son forzadas artificialmente a morir. Cuando muere una lengua que ha sido una lengua materna para alguien, muere una mirada, y si no hay necesidad y podemos evitarlo, es mejor no mirar para otro lado. Os aseguro que muchas de estas lenguas excluidas oficialmente por organismos estatales no piden privilegios, no piden estar por encima de otras. Lo que piden es una igualdad básica, ser enseñadas, usadas y respetadas. Nada más y nada menos. Celebrad vuestra lengua, sentíos orgullosos de ella. Hay lenguas con más hablantes y con menos hablantes, lenguas más traducidas y menos, más estudiadas y menos estudiadas, más conocidas y menos conocidas. Pero no hay, repito, no hay lenguas más grandes y más pequeñas. No hay lenguas de primera y de segunda, aunque os lo quieran hacer creer. Entre personas que no quieren entenderse, nunca hay barrera del idioma. Lo que hay es barrera del idiota. Y recordad que siempre, siempre, siempre hay que romper la barrera del idiota. Mi nombre es Manuel Lunardi y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. আমি নজরুল শের বাংলা মুজিব জিয়ার ভাই অন্যায় জুলুম রুখতে হব হাফিজ জি আমিনীর নাই আমি নজরুল শের